Gracias, Amado, por estar. Queremos escucharte y bueno, te dejamos para que digas lo que dentro de estos temas que podamos conversar con vos. La verdad que primero agradecerles todas las veces que nos fueron a visitar, el acompañamiento, por sostener que en la Argentina hay presas y presos políticos. Y a mí me gusta siempre ponerlo, primero que nada, en cabeza de Cristina, que es la principal perseguida política de nuestro país. Porque ya estamos viendo cómo el sector dueño del capital lucha, confronta y plantea sus deseos y sus intereses de clase como si fueran la necesidad de la humanidad. Y les voy a dar ejemplos concretos. ¿Alguien cree que Techín tenía un problema económico por el cual necesitaba despedir 1.500 trabajadores? No, era simplemente tratar de condicionar al gobierno, tratar de marcarle la cancha al gobierno. Lo mismo pasó con el sistema de salud, donde el gobierno correctamente sale a plantear la necesidad de que sea el Estado el que organiza el funcionamiento. Fíjense que no planteaban ni una expropiación ni una estatización, simplemente organizar desde el Estado los recursos del sistema de salud y el sistema de salud privado salió con los tapones de punta, ¿no? A no permitir que esto sucediera. Ni que hablar con el tema de los bonistas. Argentina en una situación muy delicada y muy compleja del mundo, donde nadie sabe a ciencia cierta, nadie sabemos a ciencia cierta cuál va a ser la salida económica global de esta situación. Fíjense que el precio del petróleo pasó a valer 0 en un momento, ¿no? 0. En esta situación el gobierno argentino, que entendía desde su comienzo que el tema de la deuda es un tema central, cosa que yo no comparto, pero entiendo que es un problema importante y es un problema que hay que resolver, y creo que el gobierno armó un excelente equipo para acometer ese tema, y además tiene la responsabilidad de, aún en medio de la pandemia, plantear que Argentina tiene una institucionalidad, tiene una palabra, y aún con el desastre que hizo Macri, busca una solución, y tiene el 12% de aceptación inicialmente. Entonces ahí también te están marcando la cancha. Es decir, que lo que en otra época se llamó lucha de clase y hoy le quieren poner otro nombre, quizá porque también sea más difícil definir qué son las clases en el siglo XXI, con todas las transformaciones que ha habido en la tecnología, con todas las transformaciones que hay en el mundo del trabajo, pero por lo menos está claro que hay una disputa del sentido, una disputa por la apropiación del valor. Y esto, yendo en concreto a lo que ustedes plantean, me parece que ahí hay un correlato muy importante que hay que prestarle atención, ¿no? Yo estoy convencido que los servicios públicos tiene que ser la nueva oleada de derechos humanos, no para decir que los anteriores están resueltos, pero sí es una lucha en la que Argentina tiene derecho a avanzar, porque nuestro país ha tenido logros extraordinarios en materia de derechos humanos, más allá de que pasó Macri en el medio, ¿no? Porque no nos olvidemos que la dictadura era cívico-militar y muchas ideas y nombres se repiten. No era una dictadura militar que hizo un genocidio por una cuestión exclusivamente militar. Fue una dictadura militar cívico-militar que hizo un genocidio porque también quiso imponer un modelo económico de exclusión, de hambre, de no derechos, y hoy hay un símbolo de eso, ¿no? La provincia de Jujuy, donde Milagro Sala está presa y Blaquier anda suelto. Son las dos caras de esa disputa de intereses, son las dos caras, o al menos son dos caras de esa disputa de intereses, son dos caras de demostrar eso que Kirchner decía siempre, que es que en política no puedes tener... Kirchner decía, la política no es para Roberto Carlos, no puedes tener 1 millón de amigos.
Y esa era una explicación muy sencilla de entender que la política es una forma de resolver disputas, de resolver antagonismos que existen. Quien pretenda que no hay antagonismos, que no hay disputas, o se está equivocando o está jugando para el campo de lo establecido, de lo conservador. Entonces, para mí un eje central hoy, tan importante como eran las AFJP en la época de Néstor y Cristina, son los servicios públicos. Son los servicios públicos privatizados. Y no es un problema de la Argentina. Vimos la disputa de los chalecos amarillos en Francia o lo que pasó en Chile hace unos meses, que parecen lejanísimos, pero son nada más que unos meses, y lo que pasa en Argentina. Los servicios públicos privatizados, lejos de ser un sistema de generación de valor, son un sistema de apropiación de valor, que además no tienen nada que ver con lo que es un empresario, ¿no? El que se sienta ahí, se sienta a administrar un monopolio natural y a sacarle el jugo, teniendo de rehén en nuestro país a 40 millones de personas para extraerles el valor. Y lo obvio, lo que vemos todos, es que el sistema de servicios públicos dañó a las familias, dañó el salario real en Argentina con la locura que hizo Macri. Locura no es ninguna locura, ¿no? Es un interés de clase, fue ayudar a sus amigos y probablemente ayudarse al mismo como socio oculto de esas empresas. Pero en este devenir donde destruye la vida de las familias, no decimos permanentemente que también destruyó el aparato productivo argentino. Ninguna empresa puede funcionar en Argentina con este nivel de servicios públicos. Ninguna empresa que produzca alimentos, que produzca autopartes, ningún comercio, ninguna industria frigorífica puede funcionar con este nivel de tarifas. Entonces Macri, para enriquecer a sus amigos, destruyó el aparato productivo de la Argentina en los 4 años de Macri. Entre otras medidas, ¿no? Me quiero centrar en el tema de los servicios públicos, pero también lo hizo abriendo la economía y convirtiendo la economía argentina en un casino donde solo había que venir a apostar, no a producir. Entonces, este es un tema central de la Argentina de hoy, que tiene otra faceta más, que es un mecanismo de demanda ficticia de dólares, porque las empresas de servicios públicos le facturan a argentinas y argentinos dentro de la Argentina. Entonces facturan en pesos y cobran sus facturas en pesos, pero se dan vuelta y las convierten en dólares para sacar las utilidades del país. Entonces, es toda una locura que es un sinsentido, donde no hay riesgo, donde no hay innovación tecnológica, donde no hay ni siquiera disputa comercial, porque son monopolios naturales. Entonces, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser. Y yo tampoco estaría de acuerdo con la nacionalización a la YPF, porque lo central acá es sacar las tarifas de una lógica trucha de mercado, porque no hay ningún mercado de servicios públicos, porque son monopolios naturales. Y esto lo reconoce hasta la teoría más ortodoxa económica de 200 años. Entonces, es central, si queremos salir con un sistema de distribución del ingreso distinto, con un sistema productivo distinto, con una Argentina que tenga otros fundamentos para generar valor, para generar riqueza y que esté mejor distribuida, necesitamos los servicios públicos estatizados, donde por supuesto siempre hay un espacio para el sector privado, pero subsidiario, un espacio puntual, definido por la estrategia del pueblo argentino que está representada en el Estado argentino. Este me parece un tema central y además me parece que el acceso a los servicios públicos en el siglo XXI es un derecho humano. Y repito, con mucho más respeto por los derechos humanos de la generación anterior, ¿no? de lo que fue salir de un genocidio. Pero hay que seguir avanzando y el acceso irrestricto a los servicios públicos son un derecho humano. Aún hoy que el gobierno tomó una gran medida, que es que no se pueda cortar un servicio público por falta de pago de la tarifa, es un camino peligroso porque esto está en la contabilidad de las empresas privatizadas, se está generando una creencia que algún día la van a usar como un arma de extorsión.
ya sea sobre los usuarios, que ellos llaman clientes, ya sea sobre el Estado argentino. Entonces, a esto hay que prestarle mucha atención. Y yo creo que es un tema central. Si nosotros queremos tener un proceso de industrialización, si nosotros queremos tener un proceso donde el trabajo tenga un rol central, si nosotros queremos tener una mejor distribución del ingreso, que tenemos que entender que en el siglo XXI no solo es a través de los salarios, sino que es a través de complementos, como por ejemplo un mecanismo de tener servicios públicos accesibles. La Argentina no va a cambiar mucho. Si no hay reformas estructurales, bueno, llegamos hasta donde llegó Cristina. Lamentablemente a Alberto Fernández le toca una tarea muy difícil. Hay que tener claro también que este gobierno es nuestro, hay que respetarlo, hay que ayudarlo y hay que poner todo lo que sea posible para que le vaya muy bien, porque no le tocó asumir en el 2015, ¿no? Le tocó asumir después de la catástrofe que hizo Macri en la Argentina, en todos los aspectos, en el aspecto energético, en el aspecto de los salarios, en el aspecto de las jubilaciones, en el aspecto del endeudamiento, en el aspecto del sector productivo, en el aspecto del posicionamiento de Argentina en el mundo, en el aspecto de una seguridad represiva y opresiva que premiaba al que tiraba por la espalda, en el aspecto de una justicia cada vez más trucha, donde el gobierno apretaba y convivía muchos jueces y muchos fiscales con ese gobierno y esas políticas. Entonces, en todos los campos de la institucionalidad argentina, Alberto Fernández tiene una tarea tremendamente importante. Bueno, obviamente está Cristina como un faro y como un reaseguro para muchas y muchos de nosotros, pero creo que tenemos que entender que este es el gobierno del campo nacional y popular, aunque haya cosas que no sean las de máxima que pretendemos, porque es un gobierno de coalición. Ahora, tampoco es sano que en esa coalición haya voces que se callen, ¿no? Cuando decimos o cuando nos dicen es con todos, claro, nosotros también. Entonces, con respeto, con cuidado, no siendo funcionales a las estrategias del enemigo, hay que decir las cosas que hay que decir en los ámbitos que hay que decirlas. Porque yo estoy seguro que este gobierno, como se plantó muy bien con el tema de esta crisis mundial que hay de sanitaria, va a seguir tomando posiciones adecuadas para la mayoría de las argentinas y argentinos. Y bueno, me parece que hay que tirar estas ideas sobre la mesa porque los servicios públicos son un vector de desarrollo, repito, no solo por el tema de los salarios reales y de la vida de las familias, sino también por la capacidad productiva futura de la Argentina. Miren, las acciones de Pampa Energía en Nueva York durante el kirchnerismo siempre rondaron entre los 8 y los 10 dólares. Después de 2 años de Macri, valían 65 dólares. Y cuando estaba terminando Macri, valían 12 dólares. Está claro que era un tema donde el presidente tenía una injerencia, ¿no? Está claro que estaba favoreciendo, no es como dicen ellos, conflicto de intereses. Era un hecho de corrupción lo que hizo Macri con las tarifas. Si lo sumamos con los viajes a ver a Lewis y todo eso, bueno, es bingo, ¿no? Está clarito cómo y para quién jugaba, y me parece que hay cosas, son cosas que tampoco hay que callarse, porque si no, aceptamos un discurso que es mentiroso y que es trucho, ¿no? Y que aún hoy Cristina está sometida a tener que aguantarse eso, y no tiene por qué, ni ella, y muchísimo menos su hija, ¿no? Muchísimo menos su hija. Entonces me parece que estas cosas las tenemos que decir, porque no es que yo digo, yo soy corrupto y Macri también. No. Macri fue el presidente del gobierno más corrupto de la historia argentina, sacando los genocidios. Y yo no soy ningún corrupto, y a mí denme vuelta y hagan lo que quieran. Me van a acusar de cosas ridículas como quererme quedar con una imprenta, pero hasta ahí van a llegar y yo me voy a seguir defendiendo, y yo nunca peleé por mi libertad, sino por mi inocencia y por la inocencia de mis compañeras y compañeros. Ahora, si mientras nosotros peleamos por esto,
Macri y sus funcionarios están haciendo surf en Australia y todos nos matamos de risa, nos estamos equivocando en lo que es la institucionalidad en la República Argentina, ¿no? Porque alguien permite o alguien hace que eso suceda y ese alguien va a atacar a este gobierno también y lo va a tratar de condicionar de todas las formas que pueda. Entonces, el eje de este tema de los servicios públicos, yo diría, son derechos humanos y hay que sacarlos, los precios de los servicios públicos, de la lógica de mercado. Ahora, lo mismo creo de la vivienda. Miren, se habla mucho del tema de la reforma agraria, es un debate que se dice, se tapa, parece que no se puede hablar. De todas formas, yo creo que hoy lo más importante respecto al valor de la tierra es el valor de la tierra periurbana, lo que está circundando muchas ciudades. Porque una hectárea que valía $500 llega al Estado con gas, con luz, con ruta, con servicios públicos y pasa a valer 500.000. Entonces ahí hay un tema que es ilógico desde el punto de vista de la apropiación de la renta, de la apropiación del valor, porque el propietario de eso no hizo nada para que pasara a valer de 500 a 500.000. Hay algunos municipios que ya están trabajando muy bien sobre estos temas, pero me parece que tiene que haber una política nacional, porque no puede ser que un país tenga al mismo tiempo déficit de vivienda, formar parte de los países de altísimos niveles de desigualdad y una desigualdad que va creciendo y que sucedan cosas como esta, ¿no? Hay que sacar del valor de mercado, de la especulación financiera, las tierras periurbanas. Y esto requiere mecanismos compensatorios de los propietarios, por supuesto, pero que a la vez sean compensatorios del esfuerzo del Estado, es decir, de toda la comunidad, para que esos lugares se valoricen. No tiene ninguna lógica. Entonces, cuando ustedes plantean el tema de la vivienda, creo que ahí también hay un temazo hacia adelante, un país que tiene déficit habitacional. Ahora, también hay que vincularlo con políticas demográficas que hasta ahora no hemos sabido tener. Ahí Paco Durañona dice algunas cosas muy interesantes, que era intendente de San Antonio de Areco. Cristina lo planteó muy interesantemente. Creo que nosotros tratamos de tener una política que ella lo llamaba la industrialización de la ruralidad. Pero este es un tema central, ¿no? El fenómeno de los hacinamientos, un fenómeno tan de los países en vías de desarrollo, sobre todo, bueno, en Latinoamérica, en algunas regiones de Asia, es un tema que está vinculado a los servicios públicos, a la vivienda, a la caída en los ingresos, a la desindustrialización. Entonces, me parece que este tema también hay que vincularlo con el sistema financiero y nosotros tenemos que tener un sistema financiero mucho más regulado por el Estado. Todo lo que habíamos avanzado, Macri lo destruyó de un plumazo, con cosas tan ilógicas como que no hacía falta liquidar las ventas en el extranjero, en el mercado de divisas de Argentina, en el mercado único de cambio. Primero fue corriendo los plazos y después directamente los quitó. Entonces nosotros, yo creo que están dadas las circunstancias y hemos acumulado capital de conocimiento, de gestión del sector público y también de decisión política, para entender que la política industrial, con la política de vivienda, con la política de obra pública y con la política financiera, tienen que formar parte de una política demográfica. Que como en todos los temas, creo yo, lo más importante es la parte humanista y ver cómo lo rodeamos de los aspectos técnicos o que aparentan ser técnicos. Entonces creo que tenemos que trabajar muy fuerte en esto, que Argentina, si no tiene un plan en este sentido, le va a costar mucho poder salir de las condiciones de hacinamiento en Buenos Aires y el conurbano, de las condiciones donde hay tanta disparidad de recursos per cápita
en ciudades como Buenos Aires y La Matanza, están re cerquita, tienen más o menos los mismos habitantes y los recursos son 5.000 veces, ¿no? Los recursos públicos, sin contar lo que pone el gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires, que son los sueldos de los trabajadores de ANSES, de AFIP, de la justicia. Entonces ahí hay un tema de desequilibrio estructural que si no lo trabajamos poniendo en el centro la vida y alrededor las cuestiones técnicas, tampoco lo vamos a poder resolver. Nosotros teníamos una propuesta que se la llevamos a Scioli en la campaña. Creo que es muy difícil que Argentina pueda mudar la capital por muchas cuestiones, pero lo que sí podríamos es mudar el gobierno. Y me parece que esto de la pandemia está sirviendo mucho en términos de eso. Nosotros podríamos llevar el ANSES al NOA y la Secretaría de Minería a San Juan, digo, pensando en voz alta con ustedes, el CONICET a Chubut, y entonces empezar a hacer polos de desarrollo distintos en distintos lugares, donde más haya una política de inversión en distintos lugares en el sector productivo, y de esa manera terminar con la estructura demográfica y de infraestructura colonial que tenemos aún hoy, con todo lo que pasó el peronismo, pasó el kirchnerismo. Bueno, seguimos teniendo una estructura que es muy puertocentrística, ¿no? Y eso tiene un impacto sobre todo el sistema económico y sobre todo el sistema de distribución del ingreso, y debe incluir un esfuerzo regional. Nosotros lo tratamos de hacer mucho, nos pusimos como miembros plenos de la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, porque tanto el BID como el Banco Mundial, durante sus más de 50 años de funcionamiento, jamás apostaron a la obra pública supranacional en Sudamérica. Y fíjense, es más fácil ir de Buenos Aires a París que ir a Guayaquil, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con una estructura postcolonial o neocolonial que no permite la integración de nuestra patria grande en términos concretos. Cuando uno ve que la Unión Europea lo primero que hizo fue poner mucha plata en la integración entre los países en vías de ferrocarriles, en sistemas de comunicación, en rutas y carreteras, bueno, ellos tenían claro que necesitaban, para tener un nivel de soberanía, por lo menos como bloque, una integración productiva, no una integración comercial, que eso es lo que planteaban Néstor y Cristina en los foros regionales. Nosotros necesitamos una integración productiva donde genere puestos de trabajo de los dos lados de ambas fronteras. Para esto necesitamos otras obras de infraestructura. Bueno, tenemos que empezar por ser capaces de hacerlo en nuestro país y poder trabajar ese modelo con Brasil. Porque aunque esté Bolsonaro y no nos guste, nuestro socio estratégico internacional número 1 es Brasil y el número 2 es China. Digámoslo con todas las letras. No podemos tener prejuicios ideológicos, no podemos tener una política exterior que ande a lo bobo por el mundo. ¿No? El socio estratégico número 2 de la Argentina es China, con quien tenemos complementariedades. Nosotros necesitamos una política exterior que nos permita sortear al sistema financiero para la obra pública en nuestro país. Y acá también un ejemplo muy concreto. Cuando empezó el gobierno de Macri, la única obra pública la principal obra pública de relevancia que había en nuestro país eran las represas Kirchner-Zepernik, que son fruto de la alianza estratégica de Argentina y China durante la época de Néstor y Cristina, como fue avanzando. Ni bien asumió Macri, por prejuicios, porque es un trucho que quería poner amigos de él, por lo que fuera, empezó a bombardear esa obra. ¿Se acuerdan que hubo una operación, inclusive nos querían hacer creer que estaba preocupado por el medio ambiente? Y hizo toda una ridiculez y una pantomima con el diario La Nación de hacer toda una cosa para tratar de una operación política y de prensa para tratar de voltear las represas, esas obras que significan 5.000 millones de dólares para la macroeconomía argentina, que fue también todo un desarrollo político porque
no hay obras públicas en las cuales en forma directa se esté financiando más del 100%, porque incluso hasta los impuestos se logró que financiara esa obra pública. Así que fue todo un trabajo muy profundo. Ahora, después de esa opereta de Macri, la siguió demorando, la siguió parando, y hizo una apuesta muy fuerte a financiar con el mercado financiero la obra pública de la Argentina, con el trucho de, ¿cómo se llama el de los autos? Dietrich, que hizo todo también una operación con el tema de las PPP, que iba a ser la gran inversión argentina. No vino nadie a las truchadas de Dietrich. Cuando terminó Macri, la única obra pública relevante que había en la Argentina era la represa Kirchner-Zepernik. Entonces, fíjense, después del peor neoliberal, el alumno más obediente y más arrodillado de Wall Street, del Fondo Monetario y del gobierno de Estados Unidos, que no tenía vergüenza en decir cosas como que Argentina iba a amar, los argentinos teníamos que amar a Christine Lagarde, porque nos olvidamos de todo acá, ¿no? Ni aún con ese tipo hubo una inversión en la economía real del sistema financiero. Entonces, lo aprendimos en carne propia. Argentina no va a tener inversiones relevantes de obra pública si no juega el empresariado nacional en una estrategia nacional y de posicionamiento global con China, para temas tecnológicos con Rusia y a escala regional con Brasil. Usted va a decir, ¿y está Bolsonaro? Sí, está Bolsonaro. Ahora, nosotros siempre declamamos que somos respetuosos de las políticas internas de cada país. Y Argentina va a ser el socio estratégico de Brasil y Brasil va a ser el socio estratégico de Argentina, nos guste o no, le guste a Bolsonaro o no. Estuvo muy bien el gobierno de Alberto Fernández en salirse de ese disparate que está haciendo el Mercosur con el tema de los tratados de libre comercio. Muy bien, es para aplaudirlo. Pero eso no quita que Brasil no vaya a seguir siendo a mediano y largo plazo el socio principal de nuestro país. Y miremos también una anécdota, no, un hecho político de nuestra historia. Cuando Cristina era presidenta en algún tiempo, también fue presidente Piñera. Y la divergencia política y de visión del mundo y de relacionamiento con el mundo no obstó para que nosotros tuviéramos una buena relación comercial y de intercambio con Chile. Entonces, los gobiernos nacionales y populares tienen que primero ver lo que necesita el país y en base a eso diseñar sin prejuicios la política exterior de nuestro país. Por supuesto que a Argentina le va a ir mucho mejor si en Brasil hay un presidente, una presidenta que tenga una visión del mundo similar y que tenga un posicionamiento en los organismos multilaterales similares. Pero pase lo que pase, Argentina necesita a Brasil y Brasil necesita a Argentina. Entonces me parece que este eje de la política internacional vinculada a la política demográfica y de inversión en Argentina, me parece que también toca al mismo tiempo varias de las cuestiones que ustedes proponían como ejes temáticos en esta reunión. Y por supuesto, el tema de la institucionalidad, ¿no? Perry Anderson marcaba en un texto sobre Brasil que haber copiado la Constitución de Estados Unidos le hizo más daño a las democracias latinoamericanas que los Marines y la Coca-Cola. Entonces, más allá de los momentos y las decisiones que son políticas y que las tiene que llevar adelante la centralidad de la política, yo creo que nosotros no tenemos que obturar el debate no tenemos que autoobturarnos el debate sobre nuestras instituciones. Porque está claro que el sistema de justicia, o lo que se llama sistema de justicia, no tiene nada que ver con la justicia, ¿no? Más allá de que haya muchísimas juezas, jueces, fiscales súper
bien pensantes, honestos, que tienen bien pensantes, digo, en el sentido de pensar en nuestra nación, inclusive en nuestra república, si alguien prefiere, pero también eso, como dijo el presidente Alberto Fernández, son las cloacas de la democracia, ¿no? Ahí en Comodoro Pi, en parte de Comodoro Pi, está las cloacas de la democracia, dijo el presidente, y yo adhiero a ese pensamiento sin ningún lugar a dudas. Entonces me parece que nosotros no podemos obturar el debate institucional, que creo que tiene que ser mucho más profundo que simplemente el tema aislado del sistema de justicia. Yo me pregunto cómo puede ser que el Banco Central, que es una institución súper importante para el país, es una institución que parece que está por fuera de todo, ¿no? Porque, fíjese, la Constitución es la única organización del Estado que los funcionarios, los directores, requieren acuerdo del Senado y esto no está en la Constitución. La Constitución marca que acuerdo del Senado se requiere para jueces, para fiscales, para los ascensos militares y para los embajadores. No dice nada del Banco Central. Sin embargo, el Banco Central tiene una ley que lo autorregula, la Carta Orgánica del Banco Central, que exige que los directores sean votados por el Senado. Entonces, más allá de si estamos de acuerdo o no, fíjense la potencia y el poder que tiene esa institución que pasa por encima de la Constitución argentina. Y además cómo funciona, ¿no? En el debate teórico, en el mundo de los economistas, cuando se habla del Banco Central, se habla de la independencia de los bancos centrales. Y entonces, la primera pregunta que nos debiera surgir es: ¿independencia de quién? Y cuando uno plantea esto, tanto en los centros académicos internacionales o en los organismos, te dicen, bueno, tiene que ser independiente del poder legislativo y del poder ejecutivo, porque el Banco Central es muy importante y lo que hace es muy importante para la economía del país, es central para la economía del país, entonces no puede estar sujeto al poder ejecutivo y al poder legislativo. Si ponemos paréntesis después de escuchar eso, lo que nos están diciendo es que el poder ejecutivo elegido por el pueblo y el poder legislativo elegido por el pueblo están en contra de que a la economía del país le vaya bien. Entonces yo creo que la explicación es mucho más simple, ¿no? Se pretende que los bancos centrales funcionen por una regulación de usos y costumbres que trasciende a los países, que es diseñada en Washington, que es diseñada por el Fondo Monetario Internacional y que entonces no tienen que estar sujetos a lo que el poder popular del país necesita. Es por eso que pretenden que sean independientes. Y yo creo, después de haber pensado mucho en el tema, que sería lógico y razonable que esos 10 directores sean elegidos por el voto popular. Porque si el Banco Central es tan importante y tiene tanta implicancia lo que hace el Banco Central en el sistema económico de un país, bueno, el pueblo debiera saber de qué se trata, ¿no? Y debiera elegir a las figuras para que sean los directores del Banco Central, que son figuras políticas. No existen las figuras técnicas. A mí me tocó participar en el G20 entre 2009 y 2011, en la peor crisis, y todo lo que se hablaba en esas reuniones era político, no había nada que era técnico. Los banqueros centrales de Europa, de Estados Unidos, jamás uno escuchaba una cuestión técnica, ¿no? Entonces, esa galletita nos la comemos acá. Por eso yo la galletita del Fondo Monetario bueno no la creo de ninguna manera, porque la función del Fondo Monetario es ser el garante del patrón dólar a nivel mundial. No es otra que esa. No es otra que esa. Todo lo que estemos viendo en estos momentos, en estos tiempos, no tiene nada que ver con los diseños de mediano y largo plazo, como lo vimos en 2009-2011. Argentina tiene que ser lo más inteligente posible, sacar todo el partido posible, aprovecharse todo lo posible, pero entender el juego institucional de mediano y largo plazo, ¿no?
Lo dice Zbigniew Brzezinski con toda claridad en su libro Strategic Vision, donde cuenta que el Fondo Monetario, el Banco Mundial y las Naciones Unidas son las organizaciones que domina Estados Unidos para dominar el mundo. No son organizaciones multilaterales, democráticas. Tal es así que el Fondo Monetario y en el Banco Mundial el voto no es por país, es por una cuota de lo que representa el país. Argentina tiene menos del 0,80% como voto. Estados Unidos tiene más del 35%. ¿Está bien? Entonces no tiene nada democrático, no tiene nada multilateral. Lo mismo en la farsa de Naciones Unidas, donde el voto sí es 1-1, bueno, tenés un conjunto de países que están en forma permanente en el Consejo de Seguridad y tienen veto sobre todo. Entonces tenemos que ver que los países que provocan las guerras más sanguinarias para derrocar gobiernos o para quedarse con los recursos naturales de un país son los que pueden resolver la institucionalidad mundial. Estas cosas me parece que no hay que perderlas de vista. Uno juega en esos partidos, entendiendo las distintas posiciones, la distinta fuerza que tenés en cada momento, pero no podés entrar a la cancha con el cuento de ellos. Vos tenés que entrar a la cancha conociendo las diferencias, sabiendo tu peso, pero con tu propia representación y con tu propio mandato popular. Si no, ya ni te pongas los pantalones cortos, quedate en el vestuario porque perdiste antes de arrancar. Me parece que nosotros hicimos una experiencia muy rica, Argentina, en toda la etapa de Néstor y Cristina en términos de esto, y me parece que nunca, siempre lo que se hizo se decidió en la Argentina. Más condicionado, menos condicionado, y me parece que eso marcó la diferencia, ¿no? Que las medidas que se fueron tomando se decidían en la Casa Rosada, que no es lo más habitual y lo más común. Entonces, que se recupere esa situación es muy bueno para nuestro país porque el resultado está a la vista de las diferencias. La diferencia en la trayectoria de salarios, de jubilaciones, de producción industrial, en el punto de desigualdad, de movilidad social, de educación, que es el otro tema, me parece que Macri intentó destruir en la Argentina. Miren, hoy un chico, una familia donde un hermano está en 5º año y entró otro hermano el año pasado a 1º, o estaba en 2º, de la escuela secundaria, uno tiene la netbook y el otro no. En la misma familia, en la misma situación. Bueno, dígame si Macri no produjo desigualdad en la Argentina, ¿no? En un hecho que es tan obvio que lamento que nunca se diga. Pero me parece que ahí hay que poner también mucho, me parece que Cristina puso mucho, Néstor también, porque su segundo acto de gobierno fue ir a Entre Ríos a terminar con un paro de docentes, pero Cristina hizo saltos tremendos de calidad educativa en la Argentina. Y me parece que hay que retomar esa senda. Así que, bueno, un poco ya es casi una hora. Si quieren, discutimos un rato y nos escuchamos un rato. Y les agradezco muchísimo y pedir que no bajemos los brazos con las presas y presos políticos que hay en la Argentina, que no son presas y presos de Alberto Fernández, pero que si, como dice el presidente, con toda razón, hubo un sistema judicial que persiguió a un espacio político, bueno, no creo que podamos esperar que ese sistema pueda resolver este disparate para la República y vinculado a la corrupción que existió. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Amado. Antes de pasar a las preguntas que han ido haciendo los compañeros, queríamos ver si podías dar un cierre con respecto a todo esto que viniste exponiendo, el rol del Estado, qué debería hacer el Estado y cuáles serían las formas de participación popular como para posibilitar de alguna manera todas estas propuestas o estos cambios o este camino que tenemos que andar para poder construir una sociedad más justa
y más igualitaria para todos y todas. No sé si te queda clara la pregunta. Más o menos. ¿Querés que sea más sintético? No, 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 no. Claro. Soy muy culposo, ¿viste? No, no. ¿Cómo hacemos? Un poco sería eso. ¿Cuál es el camino que tendríamos que recorrer para todo lo que vos viniste planteando, teniendo en cuenta también la participación popular, ¿no? Yo les propongo dos cosas en esto. Además de contarles lo que yo creo, les voy a mandar un documento que un pedazo salió en el cohete a la Luna, pero es un documento mucho más amplio que aspira a ser un libro en algún momento, vinculado a todas estas cuestiones, donde hay algunos puntos de referencia. Y yo, mira, creo que el gran logro del neoliberalismo es haber conseguido que las víctimas de sus políticas se consideren responsables, ¿no? Y las mujeres saben muy bien de qué estoy hablando, porque lo han sufrido mucho antes del neoliberalismo, este tipo de conductas, donde hace 20 años, si una mujer sufría algún tipo de violencia, de las más dolorosas, inaceptables, a las que parecían pasables aún en los medios, o festejables, la culpa era de las mujeres, ¿no? Por cómo se vestían, por cómo actuaban, por lo que decían. Y me parece, sin sacar el tema de las mujeres, que creo que a mí me gusta caracterizar esta etapa como la dictadura del capital, machista, patriarcal y depredador del medio ambiente. Creo que son todas caras de un mismo poliedro. Lo mismo hizo el neoliberalismo o avanzó en tratar de hacer lo mismo con todo, ¿no? Un tipo, una mina que no tiene laburo es culpa de él, que es un vago. Un jubilado es alguien que no ahorró para su vida futura, como si hubiera podido ahorrar con los salarios que le ponían. Alguien que no triunfa es porque no puede, explicando que triunfar es solo ganar plata, cagándose en los demás. Entonces, yo creo que, porque me parece que la política de nuestro lado se tomó un discurso demasiado economicista. Entonces, primero me parece que para organizarnos tenemos que entender las raíces del problema, que son estas, son políticas, filosóficas, y después el correlato económico de esas cuestiones, ¿no? Porque el sistema financiero que hay hoy ni nació de un repollo, ni ningún dios lo puso a funcionar, lo hicieron hombres y mujeres, con intereses de clase. Entonces me parece que tenemos que recuperar, a partir de esta conceptualización, la defensa de los intereses de clase. Y bueno, esto requiere entender que no hay una síntesis, no hay una síntesis que no surja de una dialéctica, ¿no? Hay antagonismos que van a encontrar síntesis, pero no va a haber una síntesis natural. Va a haber que resolver conflictos para llegar a esa síntesis, que se resuelven de todas maneras. Se resuelven si el sector popular está dispuesto a dar una lucha por ese antagonismo, y si no está dispuesto a la lucha, se resuelve igual. El que mejor lo explicó fue Warren Buffett, ¿no? Que dijo, sí, la lucha de clase existe, y la vamos a seguir dando los ricos y la vamos a ganar. Entonces me parece que hay muchas veces una interpretación, un intento de interpretación desde los sectores, desde los liderazgos de los sectores populares, de que no hay conflicto. Y me parece que arrancar por ahí no es arrancar adecuadamente. Y a nadie le gusta el conflicto porque sí, ¿no? Es más cómodo vivir fuera del conflicto. Lo que pasa es que
vivir por fuera del conflicto o no hacerse cargo del conflicto es trabajar para que quienes sí entienden que hay conflictos nos lleven puestos a todas y a todos. Entonces, esto requiere mucha organización popular, requiere entender que los que están de este lado, me gusten o no me guste, son siempre mejores a los que están del otro lado. Yo no creo en el ombliguismo, ¿no? En esa situación donde si estoy yo está bien y si no estoy yo está mal. Puedo no estar yo y puedo estar muy bien. Y hay que abonar a eso. Y tiene que ser motivo de orgullo eso. Entonces, me parece que tenemos que trabajar muy fuerte en la organización popular. Creo que hoy lo estamos haciendo de alguna forma, de la forma que podemos hacerlo. Creo que tampoco hay que comprarse que nos encasillen en qué es la organización popular, ¿no? La organización popular tiene que ver con las clases medias, tiene que ver con los profesionales, tiene que ver con los sectores de desempleados, tiene que ver con los sectores del trabajo. No tenemos que permitir que nos encasillen. Tiene que ver con sectores pyme, tiene que ver con parte del empresariado. Hay que trabajar en la organización de todo eso, en la discusión de estas ideas. Y me parece que ese es un trabajo que no termina nunca, que ojalá lo podamos hacer hasta el último día que ya no tengamos fuerza y nos tengamos que ir a dormir para siempre, por lo menos en este mundo. Y sin eso va a ser muy difícil, porque el sistema organizativo logró que no haya más partidos políticos, ¿no? Y esto es una cuestión en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, porque cuando no hay partido político no hay programa. Entonces lo que necesita el sistema es que no haya programa. Que ustedes fíjense, miremos Europa, a partir de los 80, quienes supuestamente representaban a la izquierda tenían un programa muy parecido al de la derecha. También hablaban de la austeridad fiscal, de que el sistema jubilatorio no era sostenible, de que el presupuesto público tenía que ser equilibrado, de que no hay que emitir. Entonces, cuando el ideario de la clase dominante se convierte en sentido común, pero peor aún, se convierte en el sentido común de los actores de la política que supuestamente representamos al sector popular, y bueno, ya no hay campo de disputa, ¿no? Y bueno, creo que eso me parece a mí en lo que hay que trabajar, porque después lo otro, las medidas concretas están arriba de la mesa, tiene que ver con los servicios públicos, tiene que ver con el comercio internacional, tiene que ver con el control del sistema financiero, tiene que ver con hacer una empresa del litio, tiene que ver con no aceptar que los trabajadores ganen cada vez menos. Yo me pregunto si los trabajadores fueron capaces de poner el hombro y ceder el 25% de sus ingresos en un momento jodido, ¿cómo no vamos a exigir que cuando venga el momento bueno puedan llevarse parte del 25% de las ganancias de las empresas? ¿No? Sería lo lógico, si no, ¿de qué estamos hablando? Me parece que hay que alzar la voz muy fuerte para decir todas estas cosas. Bueno, muchas gracias, Amado. Acá tenemos un par de preguntas para hacerte que mandaron los compañeros para ir cerrando antes de que cierres, pero me parece que hay una que es interesante, que es un tema que se viene discutiendo hace muchos años, pero bueno, queremos saber tu opinión. ¿Hay lugar hoy para seguir creyendo en una burguesía que traccione un modelo de desarrollo? ¿Quiénes son los sujetos o actores económicos que traccionan una discusión de desarrollo y no de crecimiento? Qué pregunta. Vamos a ensayar, sí, perfecto. Bueno. Tratemos de pensar juntos. Sí. Mirá, un país que acepte incorporarse al mundo a la Macri, no hay lugar para ninguna burguesía. No hay lugar para la clase media, tampoco hay lugar para las trabajadoras y trabajadores. Muchas veces yo creo que esa burguesía se autoboicotea, ¿no?
Y creo que la pregunta debe apuntar más ahí que a las cuestiones materiales. Cómo esa burguesía no tiene conciencia de que un espacio popular la defiende, o por lo menos la va a hacer subsistir, y un espacio de incorporación al mundo con el reglamento del consenso de Washington, no. Pero yo creo que sí, que si nosotros pretendemos un lugar donde el trabajo no quede devastado, necesitamos producción nacional. Y porque está claro que Argentina puede ser que no pueda fabricar iPhone, que habría que discutirlo, pero lata de tomate sí, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que permitir que haya ese avasallamiento productivo. Creo que ahí central también dar una pelea muy fuerte en el mundo de los supermercados. Los supermercados son parte de la dinámica depredadora del capitalismo financiero. Son más empresas financieras que empresas comerciales. Es parecido a los servicios públicos. No solo destruyen al consumidor, la consumidora, porque tienen mecanismos para venderle cualquier cosa a cualquier precio. O sea, tienen una oferta y 10 antiofertas que van en el mismo paquete, sino que al mismo tiempo destruyen a los productores nacionales, ¿no? Porque la gran alianza global de los supermercados es con Procter & Gamble y con Unilever. Entonces esas empresas son depredadoras de la economía nacional y tienen un lugar privilegiado en el mundo del supermercadismo. Agregale a esto que también son los jugadores más importantes, terminado el sistema de FJP, del mercado publicitario, de la pauta privada, porque vieron que se habla mucho de la pauta pública y no se habla nada de la pauta privada, ¿no? También es un tema muy interesante para desarrollar alguna vez. Entonces, yo creo que sí, que hay lugar, pero creo que es necesario leyes laborales muy potentes. Yo estoy convencido que el problema son las leyes laborales, pero al revés de lo que dice el sentido común dominante. Nosotros necesitamos jornadas más reducidas, quizá de 4 horas, quizá de 6. Necesitamos participación de los trabajadores en las ganancias. Y también por motivos, entre comillas, técnicos, ¿no? Hace 40 y pico de años que la productividad viene creciendo a tasas muy altas y los salarios no. Y que además crece el desempleo. Entonces, alguien se está quedando con esa diferencia. Bueno, la lógica es que esa diferencia sea repartida en trabajadores y trabajadores, y ahí entra también el tema de la asignación universal, ¿no? Que es otro tema que quedó sin tocar en la charla primera, digamos. Me parece que si sigue habiendo tanta disparidad entre entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento de los salarios, es indispensable tener un mecanismo de redistribución del ingreso universal. Y en tanto kirchnerismo, ya mostramos que fuimos dando algunos pasos muy útiles en este sentido con el sistema jubilatorio inclusivo, que fue una gran medida feminista también desde mi óptica, porque el 80% de quienes ingresaron fueron mujeres, que el Estado les reconoció un derecho a la igualdad, que Macri destruyó después también, porque creó un derecho, ¿no? Que ni siquiera es un derecho, ¿no? Una prestación de menor calidad de la de los varones, y después con la asignación universal. Eso en términos, digamos, de ingresos directos. De ingresos indirectos, el cronograma de 16 vacunas, la computadora para los chicos en el colegio, las universidades en los sectores de menores ingresos van en el mismo sentido, ¿no? Bueno, Amado, muchas gracias. La verdad que muy interesante todo lo que has planteado. No sé si algún compañero te quiere hacer algún comentario como para cerrar en forma un poco más familiar y más amena esta charla, pero la verdad que son muchos conceptos muy interesantes que has ido virtiendo. Así que te volvemos a agradecer, y los compañeros que te quieren decir algo, pueden decirlo ahora. Agradecer tu dignidad, compañero Amado Vudú.
y compartir este espacio para nosotros es muy importante. Te abrazamos. Que hayas hecho una referencia a Milagro y a sus compañeros y compañeras, para nosotros desde el comité y de todo lo que estamos seguramente compartiendo esta charla con vos, es trascendente. Gracias también por eso. Te quiero mucho. Yo también, nosotros. Y veo a tu compañera por ahí atrás que quiere mucho al ANSES también. A tu ANSES, a ese ANSES, y que esperemos sea el que vuelva. Sí, Amado, ¿me escuchás? Perfecto. Bueno, la primera, gracias. Segundo, siempre estuve presente y le tengo que agradecer al Flaco Tonietti, que siempre tuvimos una línea directa contigo cuando estaba atrás de los muros. No es para hoy, porque es tarde y sé de tu esfuerzo y tu pasión por esto, pero pondría como tópicos a futuro el tema de la plurinacionalidad, el tema de discutir ese concepto versus el concepto de república que tenemos heredado, porque hay formas de economía comunitaria, economía social, economía comunitaria que no están reconocidas y que no se las reconoce como economía, porque como no buscan la rentabilidad eterna, la maximización de la ganancia, no se las reconoce como eso. El otro tema que así me gustaría que vos hablaras, porque vos sabés mucho más de esto, es el tema de las normas que tenemos del consenso de Basilea en el Banco Central para poder trabajar con microfinanzas en espacios comunitarios, ¿no? De que sean reconocidas esas cadenas de ahorro comunitario o de microcrédito comunitario que no están dentro del sistema bancario oficial que es. Y bueno, y el resto agradecer, Chango, agradecerte muchísimo. Me alegra muchísimo esa bandera que tenés atrás, que muestra la plurinacionalidad de nuestros pueblos, y me encantaría que puedas, vos hiciste un eje, ¿no? En el eje metrópoli, periferia, esto de interior, exterior, es una cuestión degenerada del lenguaje, porque ninguno de nosotros que vive en Capital está en el exterior, y ninguno de los compañeros que viven en Jujuy está en el interior, digamos, ¿no? Y ninguno de los que está en Yacuiba está en el exterior. La idea de nación en esto es muy importante, pero no es para ponerlo en los tópicos de hoy, sino de un futuro debate donde vos nos puedas contar cómo esas reglas de Basilea impiden reconocer sistemas de ahorro, sistemas de autocrédito, de créditos comunitarios primitivos que no vienen ni siquiera desde que llegaron los españoles, sino anteriores, y que son un sistema de subsistencia, de proyecto comunitario de esa comunidad. Y bueno, y ahí está, Chango. Me puse nervioso haciéndote la pregunta. No, ya, varias cosas. Lo de interior y exterior estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, ¿no? Pero lo del... Vieron que esta semana cobré, para variar, una operación espantosa de Clarín. Pero justamente estaba originado en uno de estos temas, ¿no? El sistema financiero, que le encuentra nombre lindo a todo, llama shadow banking a todo lo que nosotros llamamos cuevas, que prestan a tasas altísimas y de rehén a las compañeras y compañeros trabajadores. Y lo que hablábamos con el gobernador de La Rioja era eso. Cómo usamos la institución Banco Provincia de La Rioja para terminar con toda esta usura, ¿no? Por eso nos salieron a pegar tan fuerte. Así que sí, las normas de Basilea son una catástrofe y lo que toqué hace un rato del Banco Central tiene que ver exactamente con eso.
ahí hay un tema que si no lo resolvemos también va a ser muy difícil. Porque vos podés sentar a la mejor compañera, el mejor compañero, y después lo va rodeando toda una normativa y una línea que va para otro lado, ¿no? Así que sin duda nos quedan un montón de temas para seguir discutiendo. Bueno, Amado, la verdad que muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido y todo lo que has aportado. A ver si pueden silenciar los micrófonos. ¿Me escuchás, Amado? Perfecto. No, para terminar de agradecerte, quiero contarles a los compañeros y a las compañeras que mientras estabas tras los muros, que fuimos a visitarte desde el Observatorio para la Defensa de los Derechos Humanos de la Comuna 3, te hicimos la propuesta, acá lo digo públicamente ya para dejarte comprometido, de que proponerte que seas el director del área de formación de políticas públicas de nuestro observatorio. Y quiero terminar esta charla tal vez con volver al tema de la filosofía de los derechos humanos. Hoy ha sido un día récord en cantidad de números de casos positivos para el COVID-19. Tenemos casi 320 casos, la gran mayoría están en la ciudad de Buenos Aires. Y como vos dijiste en un momento de la charla, muy respetuosamente, y por más alianza que haya hoy en una estrategia en conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para enfrentar esta pandemia, hay diferencias enormes que se están notando y que se van a llevar puesta la vida de hombres y mujeres de nuestra ciudad. Así que volvemos a insistir con la filosofía de los derechos humanos, volvemos a insistir que de la pandemia tenemos que salir respetando el derecho a la vida, la dignidad, el trabajo, la educación, la cultura, el esparcimiento. Y bueno, convocamos a todos a que no bajemos los brazos en esta situación tan complicada y que nos pongamos firmes, porque la única vacuna que tenemos hasta el momento es la cuarentena y la organización popular. Así que muchísimas gracias. No, bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y espero que nos veamos y nos podamos abrazar y besar, porque esto, viste, está buenísimo que nos hayamos encontrado, pero también se extrañan los abrazos del penal y esos momentos tan para siempre. Así que bueno, ya nos veremos acá afuera también. Y los quiero muchísimo y sigamos trabajando juntos. Gracias, Amado. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Amado. Un abrazo.